Venimos de todas partes y eso nos define. Nuestro genoma, el genoma uruguayo, tiene huellas que estamos empezando a descubrir y que reescriben la historia. Hoy hablaremos de eso y también de un estudio de Facultad de Psicología sobre embarazo y discapacidad visual, de investigaciones en Salto que determinaron la presencia del virus del papiloma humano en aguas de saneamiento y los conocimientos de la ciencia uruguaya acerca de la viruela del mono. Al cierre tendremos una nueva entrega de Gusto a Ciencia, esta vez para hablar de la recuperación de nuestras pasturas nativas. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. Una gran parte del conocimiento global se genera en los epicentros, en los lugares donde hay recursos, donde hay grandes ámbitos de investigación, y lo que se sabe, lo que se aprende, lo que se descubre, generalmente es de aplicación para las poblaciones habituales en esas zonas. Y quienes estamos en la periferia, muchas veces somos tomadores de conocimientos de segunda mano, no siempre aplicables a nosotros. Y eso nos define muchas veces, no solo sanitariamente o en la manera en la que abordamos algunos problemas, sino a veces culturalmente. Crecimos, hasta mi generación me animo a decir, con ese concepto de país europeo, de población mayoritariamente europea, a la cual le venían bien soluciones, ideas, conocimientos, descubrimientos que se generaban allá en las metrópolis. Pasan las décadas, empezamos a conocer un poco más y tal vez hasta con alguna sorpresa empezamos a descubrir que no nos sirve todo lo que se aplica o lo que se descubre en otras partes, sino que tenemos que generar conocimiento propio. Y para eso lo primero es eso, conocernos, definirnos, describirnos y a partir de ahí encontrar nuestros problemas y nuestras soluciones. De alguna manera, en esta introducción quise describir lo que fue la génesis del proyecto Uruginums, que me dirán cuántos años hace que pusieron la primera piedra y que ha venido avanzando, primero describiéndonos de alguna manera genéticamente, pero luego pasando ya a encontrar o buscar por lo menos soluciones a problemas tan delicados como, para dar un ejemplo, las enfermedades raras. Lucía Spangenberg, Hugo Naya, gracias por acompañarnos en Sobre Ciencia, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. ¿Uruginums tiene? Y surge en el 2015. O sea que ya tiene como 7 años de evolución. Exactamente. Y a lo largo de ese tiempo, bueno, además de lo que es la propia dinámica de los financiamientos y demás, ustedes fueron cruzando etapas, cada una con un hallazgo. Tal vez la más mediática fue la primera, ¿no? La de decir, bueno, con un grupo de investigadores de diversas facultades, encontrar cuál era la proporción más cercana que podía describirnos en cuanto a linaje ancestral. Ahí va. La primera fase del proyecto fue justamente esa, era más antropológica, entonces la idea era caracterizar poblaciones específicas dentro de los uruguayos. Y una era justamente la de los charrúas o estudiar descendientes de charrúas. Y en ese contexto sí, analizamos el ADN de 10 descendientes de indígenas y bueno, pudimos determinar un poco qué porcentaje indígena había en esos genomas. ¿Para qué era importante eso? Bueno, de alguna más manera... allá de la curiosidad, ¿no? De alguna manera, como tú decís... O sea, bueno, primero, Uruginum tenía un objetivo más general, que era de generar capacidades a nivel nacional en lo que era el análisis de genomas humanos, y eso tiene distintas vertientes. Tiene una vertiente antropológica, como tú decís, y también hay una vertiente, bueno, de genética de poblaciones, de entender, digamos, la población nuestra, digamos, en su conjunto, y otra de genómica médica, que también fue la tercera fase, ¿no? Pero, digamos, de alguna manera, digamos, como vos decías al principio, todos heredamos ese legado cultural de que en realidad éramos una población sin indígenas. De alguna manera, digamos, el doble proceso del exterminio formal de los últimos grupos, digamos, que existían como tribus, más la aculturación de principios del siglo XX, sobre todo durante las etapas del vallismo, en ese intento de integrar a toda la sociedad, ¿no? O sea, esa aculturación en términos positivos, de intentar integrar a toda la sociedad y no buscar diferencias, de alguna manera terminaron de borrar esa huella, digamos, por lo menos en nuestro inconsciente.
Y entonces, bueno, lo que a nosotros nos interesaba era rescatar cosas que ya se venían trabajando de alguna manera por Mónica Sanz y otros investigadores, digamos, pero con una escala mucho menor, o sea, digamos, con una genómica, o sea, con análisis genéticos mucho más puntuales, digamos, y que brindan mucho menos información. Y bueno, vimos una oportunidad interesante, bueno, de aportar a ese proceso de descubrir, digamos, lo que dice la genética de nosotros, que no quiere decir, o sea, la composición de los grupos, digamos, las diferentes etnias que están formando nuestra población, etcétera, obviamente no queda cubierto por los genómicos. Los genómicos solamente aporta, digamos, un indicio relativamente objetivo, digamos, de los procesos que hubieron por detrás. Digamos, lo cultural nosotros no vamos a llegar nunca. Está bien. De todos modos, en ese, si se quiere, mapa o en ese croquis, ¿no?, que se puede hacer siguiendo las trazas genéticas, también está en permanente construcción, porque cada nuevo trabajo que se publica en nuestra región Claro. aporta información. De hecho, todavía no tenemos ni siquiera la certeza de la llegada del primer Homo sapiens a América, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, cómo se cuenta esta historia. Pero además, como decíamos, hay un componente cultural, pero hay un componente sanitario. Yo recuerdo que desde el principio ustedes también hablaban del abordaje médico, de la necesidad de conocer determinadas particularidades genéticas para abordar enfermedades. Claro, exacto. Conocer las ancestrías de las poblaciones que vos estás trabajando es sumamente importante para la parte médica. Muchas veces, lo que decías vos también al principio, que nosotros tomamos mucha información de otros países, por ejemplo, en cuanto a resultados de estudios clínicos, se llaman GWAS, estudios de asociación genómica, ¿sí?, que están hechos en otras poblaciones, están hechos en Europa, están hechos en Estados Unidos. Y los resultados de esos estudios uno intenta aplicarlos acá para, bueno, ver si hay predisposición a enfermedades o diagnóstico, lo que sea. Pero muchas veces los resultados de esas poblaciones allá no necesariamente se aplican acá, si las ancestrías son distintas, ¿sí?, si la composición de la población son distintas. Entonces, está bueno caracterizar siempre la población donde uno está o donde uno está trabajando, para que los resultados en genómica médica y la parte médica también tengan sentido y se puedan aplicar correctamente. Mencionó alguno de ustedes dos al pasar, y no es menor, ayer lo conversaba con algún investigador. ¿Cuánta gente, no te pido un número exacto, pero cuánta gente se fue capacitando a lo largo de estos 7 años? Y más o menos unos 20 investigadores se fueron en diferentes etapas y en diferentes como áreas de la ciencia se fueron capacitando en este proyecto. Más, digamos, todo lo que fue, digamos, capacitación en el área, por ejemplo, médica, ¿no? Digamos, algunas capacitaciones más como de interacción, ¿no? Interacción, por ejemplo, con el sector médico, ¿no? Digamos, porque en la parte de genómica médica, o sea, el genoma aporta una parte, pero el elemento clave es el médico, y, digamos, y en los médicos ha habido una dificultad, digamos, muy entendible para acceder o para seguir la velocidad de los desarrollos en genómica y su aplicación en medicina, ¿no? Entonces, digamos, para no generar una mayor brecha, digamos, en cuanto a las posibilidades y a lo realmente utilizado, digamos, en alguno de los cursos que hicimos, una parte muy importante fue todo lo que era la parte de interacción con los médicos y capacitar un poco en ese sentido, ¿no? Se trabajó con gente, bueno, de humanidades, con gente de Facultad de Ciencias, de Facultad de Ingeniería, de Medicina. O sea, también hubo que aprender a dialogar, ¿no? Desde Big Data a, bueno, a Medicina o a temas eminentemente culturales. Otro aprendizaje. Sí, es un proyecto multidisciplinario, ¿no?, interinstitucional. Y es eso, confluyeron muchas disciplinas diferentes, nos tuvimos que capacitar nosotros también, obviamente, en eso, en esa interfaz y en comunicarse con los diferentes grupos. Pero creo que después de 7 años se formó un grupo más o menos estable que trabaja en estos datos y se pudo sacar como jugo a todo eso. Y también, digamos, no menor, digamos, parte de la capacitación fue hacia gente de América Latina, ¿no? Digamos, incluso, bueno, capacitamos gente que también venía de África y de otros países, digamos, y eso creo que es importante porque parte de las inequidades que hay que ir sorteando de alguna manera es en el tema de capacitación en estos temas, ¿no? Entonces, en América Latina, digamos, ha habido un retraso considerable, en parte porque, digamos, la financiación para la ciencia es escasa, y entonces hace que cosas que son relativamente caros la gente las abandona porque no tiene mucha perspectiva. Pero bueno, ahora estamos integrando un esfuerzo internacional, digamos, con
foco en América Latina para precisamente proveer de ese background genético de las poblaciones de América Latina que está subrepresentado en las bases de datos internacionales. Claro. Y que, bueno, que tiene un impacto, o sea, un sesgo después en lo que es el diagnóstico, un sesgo en el tratamiento, etcétera. Está bien. Hablamos recién de la primera etapa de las tres. ¿Con qué población se hizo la muestra? ¿Ustedes buscaron gente que reconociera tener ancestría indígena? Ancestría indígena, eran 10 y además afro también, 10 con ancestría afro. Está bien. ¿Y en la segunda etapa? La segunda etapa era más bien la población general uruguaya. La idea era hacer una muestra representativa del país y lo hicimos, solo que lo hicimos con 30 individuos nomás representativos de Uruguay. Esa segunda etapa la avanzamos y hay resultados y todo, pero quisimos ampliarla un poco más. Entonces presentamos unos proyectos adicionales a ver si podíamos lograr ampliar esos 30. Y justo recientemente obtuvimos una financiación para hacer muchos más. Bien. Entonces ahora vamos a poder mejorar esas estimaciones. Excelente, o sea que 2 o 3 años más o menos que son los tiempos de estos proyectos para nuevos resultados. Sí. En la foto de hoy, que es un dato que es bastante conocido porque circuló mucho, teníamos qué porcentaje de representación de las etnias principales. Bueno, a raíz de este estudio, un aproximado sería un 78% europeo, ¿no? Era un 8% afro y me queda un 14% indígena. Está bien. Y ese indígena a su vez tenía un montón de fuentes, o sea, no era decir, bueno, charrúa o guaraní, en realidad ustedes tuvieron como alguna cosa un poco sorpresiva ahí. Sí, bueno, en realidad los resultados de esa primera fase dieron algunas cosas, sí, capaz medio sorpresivas. Sí vimos que los indígenas que analizamos se parecían a los guaraníes, eso era un poco esperable, pero también había una similitud con los diaguita, que es otra tribu que a priori, hablando con los antropólogos, no era tan directo o no había tanta evidencia a priori. Después se vio un poco más indagando que los diaguita tuvieron una expansión bastante grande, entonces capaz que sí coexistieron con los charrúas. Claro, que los diaguitas pertenecen más bien a la órbita cercana a lo que uno relaciona con lo incaico, más bien a lo andino, lo del norte de Argentina, Bolivia, sí, Perú, Chile, y no tanto con lo más de este lado, ¿no? Que es bien guaranítico. Sí, sin embargo, sí, o sea, lo que se ve en el genoma es que hay una similitud y lo vemos con diferentes análisis, se ve igual, se mantiene. Y se vio que los diaguita, bueno, en algunos estudios más arqueológicos, que había una cierta expansión en esas regiones de Argentina. Claro. Lo bueno es eso, ¿no? Cómo el laboratorio te coincide con lo que un arqueólogo está revelando en territorio a 3.000 kilómetros de acá. Sí, también digo, me parece que de alguna manera es muy difícil tener expectativas muy grandes, digamos, de toda la reconstrucción de la historia, digamos, de los pueblos indígenas, porque digamos, hay muy poca evidencia física que se ha mantenido, la tradición oral, bueno, obviamente la tradición escrita es muy poca, digamos, la tradición oral es difusa. Entonces, digamos, claro, nosotros encontramos, digamos, mayor parecido con los diaguitas, pero si nos falta un punto en el medio, claro, capaz que, o sea, que no está secuenciado, digamos, nosotros lo más parecido que encontramos es diaguita, pero acá hay un punto en el medio que probablemente nos parezcamos más al punto en el medio, claro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esto es un proceso, como vos decías al principio, en la medida que otros grupos empiecen a participar más en la secuenciación y que de alguna manera todos empecemos a aportar más, vamos a ir clarificando mucho más el panorama, ¿no? Digamos, el otro problema importante que nosotros tenemos es que, digamos, en lo que fue Uruguay, en la primera parte, ahora lo estamos cambiando un poco porque estamos consiguiendo otros avances en otra línea, trabajamos con población que ya es el resultado de un proceso de mestizaje, claro, de varias generaciones, claro, ¿no? Claro. Entonces, ahora estamos trabajando, digamos, con José López Mas, estamos trabajando un poco en el tema de algunos hallazgos, algunos restos, digamos, que son, bueno, digamos, de algunos de los grupos indígenas y que eso nos permite claramente, como son históricos esos restos, de alguna manera identificar algo puro, claro, digamos, en determinado momento y bueno, y eso empezar de alguna manera a poner esos puntitos que nos permitan aproximar la población actual a lo que son los hallazgos históricos, digamos, o restos históricos. Antes es un trabajo largo. En las enfermedades raras, que es algo que no quiero que nos quede fuera, pero ¿tuvieron la oportunidad de trabajar con algún ADN de milenario o siempre han trabajado con población actual ustedes? Ahora actualmente recibimos los primeros resultados, te diría, de muestras de restos arqueológicos, sí,
pero recién, esto es reciente. ¿Encontrados en territorio nuestro? En Sí. territorio nuestro, territorio es nuestro. por el arqueólogo José López López Mas. Mas, que tiene identificados algunos puntos en el país y bueno, encontraron varios restos. Y se puede hacer la extracción del Claro, ADN. el tema es que Claro. encontrás muchas muestras y nosotros cooperamos ahora con un laboratorio en Alemania para hacer esas extracciones que son complejas de ADN ahí y de todas las muestras que mandamos salieron en total 3, ponele, y mandamos 20. Igual hay Entonces, hay- también, digamos, hay otra gente que ha hecho alguna cosa, digamos, Gonzalo Figuero y Mónica. Mónica sacaron un paper hace poquito, digamos, de precisamente la secuenciación de unos restos arqueológicos. ¿Tá? Y digamos, también ahí empiezan a aparecer datos por otros lados. O sea, eso es lo bueno, que todos de alguna manera Sí. estamos contribuyendo un poco por lo menos ya te digo, a entender la base genética de los procesos que se dieron. Digamos, falta muchísimo para poder acoplar la cultura a todo eso. Hay una pata en todo el proyecto que tiene que ver con las enfermedades raras, que ya de por sí son complejas en todo el mundo porque son números muy poco representativos de personas, pero que a su vez son cruentas, Sí. generalmente incurables y de una fuerte base genética. Sí, esa justamente fue la tercera fase del proyecto, que era foco genómica médica, y lo que hicimos es analizar 30 pacientes uruguayos, niños, con enfermedades raras. Como decís, enfermedades raras son enfermedades poco frecuentes, en general de base genética, difíciles de diagnosticar. Los pacientes están muchos años en el sistema de salud antes de conseguir un diagnóstico, siempre en medio de unos 5 años, y son bastante fuertes, o sea, compromete mucho la calidad de vida, ¿no?, del paciente. Entonces la idea era trabajar en conjunto con la Facultad de Medicina, el Departamento de Genética, con Víctor Raggio, como genetista encargado de esa parte, y bueno, intentar con estas estrategias de secuenciación de ADN identificar en cada uno de estos niños qué mutación estaba causando esa enfermedad. ¿Tá? Y a partir de ahí, o sea, lo único, digamos, entre comillas, que aportaríamos nosotros es el diagnóstico molecular de esa enfermedad. ¿Tá? Y a partir de esa información, ahí, bueno, pueden empezar a ver si hay algún tipo de tratamiento o si hay algún tipo de ensayo clínico en algún lado, o bueno, se termina por lo menos la fase de esa odisea diagnóstica que sufren muchos niños con enfermedades raras. ¿Hay alguna particularidad, alguna de estas enfermedades que tal vez se dé más frecuente o todo no se ha podido encontrar un patrón de ese tipo? En general no, o sea, en Uruguay Sí. lo que tiene esa enfermedad es que son muy poco frecuentes en general Sí, en claro. el mundo, cada una Sí, de ellas, ¿tá? Pero hay 7.000 síndromes. Entonces, si bien cada uno es muy poco frecuente, en general la frecuencia de las enfermedades raras no es tan baja, es un 7% de la población mundial, o sea, 7, 8. O sea, no es tan poco. No vimos algo en particular de que en Uruguay haya alguna enfermedad rara más que la otra, no con estos números que tenemos ahora. No, lo fantástico de las tecnologías para el macheo con el tema de enfermedades raras es que en realidad no precisas grandes números para estudiarla precisamente. ¿Tá? Digamos, las enfermedades comunes, ¿tá? Cáncer, por ejemplo, digamos, distintos tipos de cáncer, no precisan mucho número. Y Uruguay tiene un problema aún en las enfermedades comunes para encontrar el número de pacientes como para participar de estudios, digamos, en las cosas. Y lo que tiene enfermedades raras es que cada una de alguna manera es idiosincrática. O sea, cada caso particular, digamos, porque vos podés decir la misma enfermedad de Lake, por ejemplo, digamos, y puede tener diferentes bases a nivel molecular. Y el macheo de esto es fantástico porque en muy poco tiempo, digamos, cuando tenemos éxito, que tiene una tasa diagnóstica del 50%, que es muy bueno, digamos, encontrás, la base molecular, ¿tá? Digamos, lo que te permite de alguna manera también, en muchos casos de enfermedades raras para las que no existe medicamento, por lo menos buscar algún tratamiento ad hoc, digamos, que se adapte o que le permita mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, Lucía, Hugo, por hoy nos quedamos sin tiempo y bueno, queda abierta la invitación para los próximos avances. Ya hoy nos dejaron la intriga arriba de la mesa, así que bueno, esperaremos para conocer los nuevos resultados. Buenísimo. Muchas gracias Muchísimas a los dos. gracias. No, gracias por a la ti, invitación. muchas gracias. Hacemos una pausa en Sobre Ciencia. A la vuelta, Alexandra, Daniela nos acompañan como en cada programa. Presentó Montevideo Shopping. Siempre contigo. Presenta Montevideo Shopping.
siempre contigo. Segundo segmento de Sobre Ciencia, momento de recibir a Daniela Hirschfeld, Alexandra Perrone, ¿cómo les va? Bienvenidas. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Aquí estamos. Bueno, hoy tenemos un componente, si se quiere, de alguna manera femenino, ¿no? Porque si bien son dos temas bien diferentes uno con el otro, tienen en común distintos abordajes de problemas que son eminentemente de la salud de la mujer. Y arrancamos contigo, Dani, con una sigla que se nos hizo familiar a fuerza de campañas de prevención y demás, HPV. Exacto, es un virus que afecta sobre todo a las mujeres porque causa cáncer de cuello de útero, pero es una familia de más de 200 virus, de los cuales hay algunos que causan este problema. Entonces, bueno, ¿qué puede hacer la ciencia para eso? Bueno, un montón de abordajes diferentes. En este particular, viajamos a Salto para conocer una investigación que realiza el Departamento de Virología Molecular de la sede del litoral norte de allí, que estudia este virus en particular, pero no con un abordaje tradicional, que es quizás en el paciente, en las mujeres, en el Papa Nicolau, que es donde se detecta, sino en otro ámbito. Para conocer un poquito más sobre esto, lo voy a dejar ahí, voy a dejar que Matías Victoria, investigador de este laboratorio de virología molecular de Salto, nos cuente en esta parte del informe por qué estudiaron el HPV y en dónde. El virus del papiloma humano es un virus que la mayoría de las veces se transmite por contacto sexual. Los diferentes tipos o genotipos del papilomavirus se clasifican en alto riesgo o bajo riesgo. Como yo te decía, alto riesgo o bajo riesgo de contraer este cáncer de cuello uterino, ¿no? Y dentro de los más frecuentemente detectados asociados a este cáncer de cuello de útero son los tipos, por ejemplo, 16 y 18, que están asociados al 70, más o menos al 70% de estos casos de cuello de útero. No quiere decir que una persona infectada sí o sí, una mujer infectada sí o sí va a tener este cáncer, pero al estar infectada por algunos de estos tipos de alto riesgo, las chances de desarrollar un cáncer de cuello uterino son mucho más elevadas en comparación con los otros tipos que son de bajo riesgo. Otra manifestación clínica que tienen las infecciones del papilomavirus son verrugas genitales o verrugas en las pieles. Esos son otros tipos de papilomavirus que son considerados de bajo riesgo de desarrollar este cáncer de cuello de útero. El papilomavirus se detecta a través del estudio que se hace de rutina del Papa Nicolau, ¿verdad? Lo que sabemos es que la persona está infectada por el papilomavirus, pero no sabemos el tipo de papilomavirus. Entonces, es muy importante saber cuál es el tipo para, de esa manera, encaminar mejor el tratamiento de esa persona. Y bueno, la idea de nuestro estudio es saber a nivel de la población cuáles son los virus que están más circulando, ¿verdad? El trabajo que estamos haciendo en papilomavirus, el virus del papiloma, es estudiar este virus en las aguas residuales de acá de la ciudad de Salto. Y a futuro es complementarlo con muestra de mujeres del Papa Nicolau para hacer un contraste entre lo que encontramos en el ambiente y lo que encontramos en la clínica. ¿Por qué no es la primera enfermedad que se busca en el saneamiento en Uruguay? Ya hemos visto otras investigaciones, pero este caso es interesante porque tal vez sea la primera vez, por lo menos que yo lo sé, que se hace fuera de Montevideo. Bueno, eso el Laboratorio de Virología Molecular tiene una trayectoria bien interesante en el trabajo con virus, o sea que puedan haber hecho otras, pero en este particular es el primero hecho en HPV. Claro. Además, este virus, bueno, como decíamos en la primera parte, que generalmente se estudia en las mujeres, ¿no? Se detecta en el Papa Nicolau, se hace ese seguimiento, pero nunca en aguas residuales, que es este enfoque desde la virología ambiental,
¿no? De llevar la virología a el ambiente. Tiene que ver con esta correlación entre el ambiente, la salud humana y la salud animal. Aparte, Daniela, si estamos en que no siempre el virus genera la enfermedad, es también importante, tal vez haya mucha más presencia del virus que la que uno detecta, bueno, cuando la persona contrae ya algún tipo de cáncer de cuello de útero. Sí, también sirve como una alerta temprana, ¿no? Una alerta temprana o una alerta de qué tipo de virus están circulando, qué tipos de estos 200 virus están circulando. Pero bueno, para saber qué encontrar, vamos a escuchar a Matías Victoria que nos cuenta los resultados del trabajo. El papilomavirus, si bien tiene una forma de transmisión sexual, llega al agua porque no solo se excreta en una de las secreciones en la materia fecal. Entonces, de esta manera llega a través de las aguas residuales, puede eventualmente llegar a un cuerpo de agua, por ejemplo un río. Al estudiarlo en las aguas residuales, sabemos qué es lo que está circulando en la población. Lo que hicimos en este estudio piloto fue hacer colectas mensuales en las aguas residuales que van hacia la planta de tratamiento de agua residual acá en Salto, y a partir de esa muestra lo que hacemos es extraer el ácido nucleico del virus, envuelto de una capa de proteína. Bueno, nosotros nos quedamos, hacemos un proceso por el cual sacamos todo lo que son las proteínas, nos quedamos con el genoma y es el genoma que determinamos la secuencia de ese ADN para saber si es un tipo de alto riesgo o de bajo riesgo. Esa es la clasificación que hacemos en el laboratorio. Ya tenemos resultados previos. Vimos que los más frecuentemente detectados en las aguas residuales son los de alto riesgo de desarrollar este cáncer de cuello uterino. Y a partir de los resultados que obtuvimos, nos planteamos hacer un trabajo más extenso en el tiempo, tanto con las muestras de aguas residuales, con las muestras de pacientes, de mujeres que se hacen el Papa Nicolau, y a raíz de estos resultados entramos en contacto con los médicos de acá de Salto para hacer este trabajo en colaboración y no quedarnos solo con la parte ambiental, sino que el proyecto tenga esa otra pata de las muestras clínicas. Para saber si los resultados son extrapolables a otra ciudad, habría que hacer un estudio en esa otra ciudad para ver si realmente los genotipos que están circulando en otra ciudad son los que están circulando acá. Pero a priori uno esperaría, debido al comportamiento de la población uruguaya como en general es muy similar, en principio, y debido también a la vacunación, ¿verdad? Porque para este virus, por suerte, existe una vacuna, pero a priori no habría grandes diferencias con respecto a los tipos en diferentes lugares. Como vos dijiste, una posibilidad de vigilancia epidemiológica, un seguimiento, que esto de alguna manera también hace una línea de base, ¿no? Ya sabemos con qué frecuencia aparecen y qué variedades. Sí, y el valor de la interacción entre lo que encuentran en la clínica, o sea, en el consultorio, lo que el ambiente está mostrando a través de esta investigación, y ni que hablar también del desarrollo de ciencia, de este tipo de ciencia, que es el análisis en muestras de muchos genomas, ¿no? Y el análisis computacional que se puede hacer sobre la presencia de estos genomas para identificar posibles patógenos. Y además, como extra, no menor, una vez más, la ciencia que se hace en el interior. Ni que hablar. No, eso sí. Alexandra, nos vamos de Salto a Facultad de Psicología. Una investigación muy interesante vinculada a temas de la maternidad. Sí, una investigación que contó con el apoyo de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, que bueno, hablábamos hace poquito de la importancia que es para los estudiantes o recién egresados. Bueno, este es un informe, un proyecto que aborda una temática muy importante, que es un primer acercamiento a experiencias de maternidad en mujeres en situación de discapacidad visual. Son cinco mujeres jóvenes, estudiantes y también egresadas de Facultad de Psicología que hicieron este primer acercamiento, hicieron como técnica la entrevista en profundidad
Y bueno, un poco la idea era conocer la experiencia del embarazo, del parto, del puerperio, la relación con el sistema de salud, ¿no? Bueno, cómo fueron estas experiencias y cómo fue la experiencia de la maternidad. Y bueno, vemos cómo nos cuenta, es muy especial la historia de por qué eligieron hacer esta investigación. Hablamos con Fátima de Lima, con Rosina Rivas y Camila Balaguer, que nos cuenta cómo surgió este informe y con qué objetivos en esta primera parte del informe. El proyecto es el estudio sobre experiencias en la maternidad en Uruguay, sobre discapacidad visual. Surge por un llamado de CSIC, que es la Comisión Sectorial de Investigación, bajo un programa de PAIE, que es una oportunidad que nos dan a los estudiantes para realizar investigaciones donde están financiados. Y particularmente este proyecto surge por una experiencia personal, laboral. Trabajo en un jardín de infantes en La Cigüeña. Y en el 2018 ingresó una niña en situación de discapacidad visual y donde me atravesó durante 3 años de escolaridad. Yo estaba como educadora de ella y bueno, donde me empecé a cuestionar un montón de aspectos de la discapacidad y del futuro de Clara, con la posibilidad de ser madre de ella, y fue ahí en el 2020 cuando surge este llamado, y con mis compañeras estábamos cursando una optativa en la Facultad de Psicología con la docente Carolina Farías, que es la tutora de nuestra investigación. Y bueno, le propuse a Carolina la posibilidad de hacer una investigación sobre discapacidad visual en la maternidad, y bueno, donde llevamos a cabo esta investigación durante el 2021. En esta investigación buscamos mujeres que tuvieran hijos en los últimos 10 años, que tuvieran discapacidad visual, ya sea ceguera o baja visión. Hicimos un llamado público a través de instituciones de ONGs y organizaciones de personas con discapacidad visual o con discapacidad en general. Por ejemplo, también a través de asociaciones de perros guía y de la Fundación Braille de Uruguay. Se anotaron en realidad para participar, nos llamaron para participar solo 6 mujeres de los departamentos de Montevideo, Paysandú, Rivera y San José. Como objetivo general, en realidad, fue indagar un poco sobre la experiencia en maternidad de las mujeres con discapacidad visual en el embarazo, en el puerperio y en el nacimiento del bebé. Al mismo tiempo también quisimos indagar sobre el sistema de salud, de si estaba preparado o no para abarcar a esta población, el entorno familiar y cómo había sido la experiencia, también las barreras que han tenido o los facilitadores. Entonces, en general fue un poco eso. Y como específico también, el explorar todos los indicadores psicosociales que ayudaron o limitaron a la persona. ¿Cómo nos cuesta, Alexandra, salir de nuestro lugar, ¿no? Uno está, en general, acostumbrado a pensar y a concebir la realidad de acuerdo a la experiencia propia. Y a veces cuesta muchísimo ponerse en el lugar del otro. Y por eso es la importancia de este tipo de trabajos, ¿no? Para crear conciencia, que puede generar también políticas públicas que puedan justamente abordar estos temas. Y bueno, ellas buscaron información internacional, encontraron pocos trabajos, sobre todo hechos en España. Y bueno, este trabajo tuvo resultados que nos cuentan ahora en la última parte del informe. Y bueno, justamente este primer acercamiento a esta situación dejó los siguientes resultados que nos cuentan en la última parte del informe. Es un trabajo justamente que ayuda a crear conciencia, que aporta datos valiosos y que, bueno, son políticas de integración y de derechos. Lo vemos. De las 6 entrevistas, las entrevistadas manifestaban que los embarazos lo habían vivido como la noticia, por ejemplo, la habían recibido con alegría y con miedo también por la incertidumbre de cómo iba a ser todo. En cuanto al sistema de salud, las mujeres manifestaban como que no se tenía en cuenta tanto su discapacidad visual, por ejemplo,
todas decían como que faltaban formación en el personal de salud para tratar con ellas. También destacan el hecho de la accesibilidad del sistema de salud, a veces las complicaba. Por ejemplo, en un caso hablaba de que los remedios no están en braille o las órdenes no están en braille, entonces una de ellas comentaba, voy con un montón de papeles y no sé qué hacer, no sé cuál es cuál, voy con las órdenes y no sé cuál es cuál. En cuanto al personal de salud, destacaban el rol del ecógrafo, que en realidad era el que más les explicaba, porque al ser algo tan visual, la ecografía era como que se tomaba el tiempo de explicarlo. El obstáculo principal que se observaba era dentro del sistema de salud. Entonces, la idea con estos resultados en realidad es como que se puedan obtener ya sea a través de políticas públicas o ayudas para las personas las mujeres con discapacidad en general y con discapacidad visual en particular a la hora de las maternidades dentro de los hospitales, por ejemplo. En realidad lo que nos aportó la investigación a nosotras fue el hecho de empezar a reconocer que había, si bien el derecho de la salud lo tenemos todos, y si bien se está reconociendo y ha habido un avance en lo que es los derechos en la discapacidad y ha avanzado esa población también, que hay un montón todavía por recorrer, sobre todo en el hecho de maternidad y de derechos reproductivos, donde no están habiendo una buena repercusión tampoco del sistema de salud y que hay que trabajar un montón también en eso. Entonces creo que eso aporta un montón y también visibiliza a toda esta población para que se pueda, hacer algo. Y es muy importante el apoyo de CSIC también para los estudiantes, por el hecho primero de pasar por esta experiencia, que es la primera experiencia que uno tiene en relación a la investigación y en el campo de investigación, en realizar entrevistas. Entonces eso creo que ayuda mucho al estudiante y al mismo tiempo para también poder visualizar estas temáticas y que también están ayudando a la población, que creo que aporta un montón. Una vez más, lo mismo que dije recién, ¿no? Lo difícil que nos resulta ponernos en el lugar, en este caso de la otra o del otro, y hacer empatía y encontrar la manera en la que se puedan superar algunos obstáculos. Sí, exactamente. Bueno, ellas están trabajando para poder publicar este estudio en una revista internacional y bueno, justamente nos contaban también que como resultados, como puntos en común, las madres encontraron la conexión que desarrollaron con su bebé y también que se dieron cuenta que podían maternar a pesar del miedo y de la incertidumbre, ¿no? No es poca cosa. Temas de derechos, como decimos. Exacto, ni más ni menos. Daniela y Alexandra, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Segundo bloque llega a su fin, nos vemos a la vuelta de la pausa. Queden así aquí en TV Ciudad. Último bloque de Sobre Ciencia y por primera vez nos metemos en un tema del cual buena parte de los medios del mundo vienen hablando desde hace tiempo, la conocida popularmente como viruela del mono, un nombre que en lo personal considero poco feliz porque muchos están señalando a los monos como culpables de la transmisión, pero ya nos meteremos en eso enseguida, y que ha llegado, era extraño que no sucediera, llegó a Uruguay, el Ministerio de Salud Pública ya ha reconocido la existencia de más de un caso en nuestro territorio y que a su vez tuvo hace pocos días las primeras víctimas mortales fuera de África, una persona en España y otra persona en Brasil, curiosamente el mismo día. ¿Qué sabemos en Uruguay de este tipo, de esta familia de virus, de este virus en particular y sobre todo cómo bajamos esto a lo cotidiano y establecemos con claridad qué es lo que son cuidados lógicos, razonables y qué es lo que ya linda con el exceso? Le agradecemos muchísimo a la doctora Mabel Uroa que nos acompañe aquí en estudio. Bienvenida y muchas gracias. Tú hace muchos años que vienes trabajando con esta familia de virus. Sí, yo empecé mi posgrado el siglo pasado trabajando con el virus vacunal que se usó en la vacuna de la viruela, que es Vaccinia, que es una excelente herramienta como vector de expresión. Ahí lo usé como herramienta. Y bueno, después a partir de, el 2006 empecé a trabajar con
un virus de la misma familia, pero de otro género, que es el virus causante del ectima contagioso en ovinos. Esto fue en colaboración con el laboratorio que ahora es Virbac, que era Santa Elena, que tiene una formulación contra este virus, pero es otra familia, es otro género para poxvirus. Y bueno, comparten muchas características en general dentro de la familia, son virus grandes, de genoma entre 150.000 a, no sé, 300.000 pares de bases, complejos, son dentro de los virus animales, sacando los gigantes que aparecieron hace más de una década, son virus complejos. Mabel, nos acostumbramos a fuerza de ver en los medios a pensar que en virus en general como algo muy variable, con mucha capacidad de mutación. Sin embargo, eso tenía que ver con otra familia, con los virus que tienen su secuencia genética en códigos de ARN y obviamente el SARS-CoV-2 a la cabeza en los medios. Sin embargo, acá hablamos de otro tipo de virus con mucha menos capacidad de ir variando, pero también como más consolidados, ¿es correcto? Sí, exacto. Este no es un virus de genoma ARN, tiene ADN, que es más estable, que muta menos que un virus que tenga genoma ARN. Tiene una cualidad muy importante, que es la razón por la cual ahora está más presente en la población humana, es que es un virus de carácter zoonótico, es decir, que se transmite del animal al hombre. Y bueno, él es, desde que fue descubierto en una colonia de monos, que pobre, a raíz de ellos es que lleva este nombre y capaz que lo cambian en el correr de estos años, porque se está pidiendo. Se identificó, pero a pesar de que fue identificado en monos, el reservorio natural, el hospedador natural, se sabe que es un roedor no identificado. Entonces el virus nos acompaña desde el siglo pasado, pero bueno, hay pautas de comportamiento y nosotros como civilización nos hemos aproximado a algunos lugares que hacen que este contacto sea más estrecho. Y bueno, este brote, en particular el de mayo de este año, también tiene comportamiento un poco diferente a lo que se veía hasta ese momento con la epidemiología de este virus. Claro. Ahí está, no es nuevo, se lo conoce hace mucho tiempo, ha afectado a los humanos desde hace más de 50 años. ¿Qué pasó, si es que se sabe, o qué podemos especular que pasó de diferente en este brote? Lo que pasó es que saltó de un continente donde estaba acunado, por así decir, donde era endémico, sobre todo en la región del Congo, de África Central y después en África Occidental. Ahora saltó a otros continentes, europeo, americano, y el comportamiento de transmisión es un poco diferente a lo que se veía antes, que en general el origen de una infección era fácilmente rastreable por contacto con animales infectados sobre todo, o si había una transmisión humano-humano particular a nivel de un núcleo familiar o algo, se sabía. En este caso no se supo y la transmisión se está dando sobre todo entre humanos, como que el virus estaba presente en zonas más urbanizadas sobre todo. Tú hablabas hace un rato de tus trabajos con el virus vacunal y esa otra manera de ver los virus. De verlos tal cual. Quienes han recibido las tradicionales protecciones antivariólicas, pueden, al día de hoy, en la foto de hoy, siguen estando tranquilos. Al principio se dijo que era una cobertura que tendría que funcionar. ¿Hoy podemos afirmar que sí que funciona? Hay antecedentes de que protección cruzada ocurre. Estamos hablando de que la vacunación se cerró, salvo excepciones, en el siglo pasado a nivel masivo, y protección daba cruzada entre el virus de la viruela humana y el virus del mono, del símico. Actualmente no hay ensayos clínicos para responder a esa pregunta. Capaz que dependiendo de cada persona que fue vacunada, y hay muchos trabajos, algunos que muestran cierta protección después de 5 o que la población vacunada tiene anticuerpos después de 5 años o algo así. Hay un caso particular de una persona de 75 años que todavía tenía células B, que son las productoras de anticuerpos, pero no se puede decir nada de eso. Y cuando los gobiernos anuncian hoy, en este tiempo, que se están haciendo de una provisión de vacunas, estamos hablando de de la misma vacuna, de la misma formulación que se dejó de dar el siglo pasado, no hay formulaciones nuevas. Nuevas generaciones optimizadas de esa vacuna, la Jynneos, que es la última que está, usa una cepa de virus vaccinia que la ventaja que tiene
esta nueva formulación es que es una vacuna a virus que no replicaría, solo la inoculación y montaría la respuesta inmune, lo cual haría que los efectos secundarios, porque esta vacuna los tuvo, no sé quién ha sido vacunado de lo que está presente aquí, tenía efectos secundarios. Y parte de lo que se evaluó en aquel momento, en la década del 80, de seguirnos vacunando, era eso también, los efectos secundarios. Esta nueva vacuna es menos reactogénica, pero está basada sí en el virus, que al origen era un virus de la viruela de la vaca. Originalmente claro, la vacuna, tenés razón, claro. Sí, igualmente no era de la vaca, igual que no es del mono. Claro. Los roedores también, el huésped natural. Una vez que se disparó este brote actual, ¿da para pensar que puede haber habido otras transmisiones tipo zoonóticas o ya es contagio humano-humano todo el tiempo? El contagio principal en este brote de mayo 22 es humano-humano. No se ha encontrado un vínculo a una transmisión a través de un animal infectado. Eso es así. No quita que eso siga ocurriendo. Lo que tiene de particular la variante que está circulando a nivel de Europa, Estados Unidos, es la más próxima a lo que es el clado a nivel filogenético, está más emparentado dentro de esta familia de virus con los que se originaron en África Occidental. Y tiene un comportamiento un poquito diferente con respecto a lo que era de África Central en cuanto a la manifestación clínica. Lo de África Central era más masivo, digamos, mucha erupción y pústulas, y esto es algo más localizado, y eso es algo súper interesante, perdón el término, de estudiar, y lo están estudiando algunos investigadores, viendo si esa primera infección se da más localizada y la otra se da en una segunda instancia, algo que no se veía en las cepas originales de África Central. Nos gusta siempre detenernos un poquito en el conocimiento nacional y me da curiosidad, cuando tú elegiste este camino, ¿qué es lo que estabas buscando? Curiosidad, lo que conduce a casi todos los investigadores, era un virus nuevo, yo había vuelto de Estados Unidos de trabajar con dengue, otro tema, y la problemática del ectimo contagioso estaba instalada en el país y fue una cooperación a través del laboratorio Santa Elena para tratar de identificar las variantes que circulaban en las poblaciones de rodeo ovino y también puede ser caprino, con el fin de mejorar la formulación de la vacuna. Un tema que a mí me interesa porque en particular la cuestión de mejorar o aplicar algo al mejoramiento de terapias está muy interesante. El camino en todo caso estaba mucho más orientado a lo veterinario en ese momento que a lo humano. Sí, porque era un virus veterinario, aunque es zoonótico también. Esa otra expresión del virus también es zoonótica. Sí, sí. El virus ORF, que así se llama, del ectima contagioso, es zoonótico también. ¿Cómo ven la evolución de esto en el tiempo? ¿Ustedes estiman que, a pesar de que claramente se expande con más lentitud que lo que fue la pandemia de la enfermedad COVID-19, o lo que sigue siendo, ven que esto va a tener un final cercano? ¿Entienden que por las propias características del virus llegó para quedarse por un tiempo? Mi opinión personal, y yo creo que muchos más idóneos que yo en el tema de monkeypox dirían que se quedó, digamos, está para quedarse. No lo podemos comparar con lo que fue la pandemia reciente por varias características que algunas ya nombramos, y mismo la forma de transmisión es muy diferente, pero es un virus más al que nos acostumbraremos y que ya infectaba a la población humana, simplemente que, bueno, haciendo algunos cambios, y también está relacionado a cómo se comporta la humanidad para que estas cosas lleguen a la situación que estamos hoy, por ejemplo. ¿¿Cuáles son, digamos, insisto, desde el conocimiento de esta familia de virus, las medidas de prevención más efectivas? En lo cotidiano, no en el día a día. Lo cotidiano es estar atento a vos, a la persona, a tener síntomas, sobre todo, digamos, esta nueva manifestación que es más localizada a nivel de la primera infección y no tanto diseminada como es la forma típica, hace que, por ejemplo, algunos, digamos, los médicos que están en la primera línea de vigilancia estén más atentos a ese tipo de erupciones o manifestaciones que quizás por muchos, no sé si años, pasó un poco desapercibido o confundida con otras enfermedades, por ejemplo, eruptivas. Y después los cuidados, digamos, los de siempre, ¿no? El lavado de manos. Sí, lavado de manos,
Este virus tiene una transmisión por contacto directo, por lo cual si una persona está infectada y tiene esas pústulas que son contagiosas hasta que se secan y se forman costras, es importante mantener distancia a esa persona, limpiar todas las superficies, porque si el virus queda sobre las superficies puede resistir y también te puedes contagiar a través de superficies o toallas, material, todo el tipo de material de cama también. Eso hay que tener mucho cuidado y tiene que ser digamos, la forma de limpieza es con agua a alta temperatura. Es un virus que tiene síntomas muy visibles, pero ¿contagia antes de hacerse visible? No, lo que contagia son esas pústulas. Lo que ha pasado es que la clásica manifestación era sobre todo en palmas, cara, rostro. Esta nueva variante de mayo es más localizada a nivel a veces de zona genital, y entonces eso no es tan manifiesto y a veces no es una erupción masiva o diseminada, sino que es algo más puntual. Entonces lo que hay que estar más alerta es en identificar que eso puede ser ahora monkeypox, además de otras eruptivas que podía haber en el momento. Mabel, ¿han sido convocadas por las autoridades sanitarias para algún tipo de vigilancia epidemiológica, control, intercambio de conocimientos, o siguen trabajando solo en el ámbito de facultad? En el ámbito de facultad, digo, yo no trabajo con monkeypox, conozco virus emparentados, igual creo que el manejo de la información es correcto y lo que se necesite desde nuestro lado siempre va a estar a disposición. Pero creo que los medios ahora de comunicación son bastante fluidos y toda la información que sea necesaria, igual, digamos, los referentes del tema o los que van un poquito más en avanzada, bajan líneas o procedimientos. Todo está, si vos entras a la página del CDC, está todo ahí encaminado. Excelente. Mabel Beroa, investigadora de Facultad de Ciencias, muchas gracias por acompañarnos en Sobre Ciencia y bueno, ojalá que la próxima no sea para hablar de este virus en particular. Esperemos que no. Muy bien, nosotros cerramos nuestro programa de hoy, volvemos a los videos que generamos con la gente de Gusto a Ciencia, allí en Cervecería Matute. Hoy vamos a hablar de un trabajo de recuperación de pasturas nativas que en muchos casos se han perdido por distintos tipos de explotación de la tierra. Bueno, se pueden recuperar. Martina Casas nos lo cuenta. Nosotros nos vemos la semana que viene. Hola, soy Martina Casas, soy licenciada en Ciencias Biológicas, estudio la maestría en Ciencias Ambientales y realicé mi tesina de grado en el grupo de Ecología de Pastizales. Hoy les vengo a hablar del pastizal. Eso donde a veces muchas personas ven solo pasto y vacas, nosotros vemos un ecosistema muy rico en biodiversidad. Todo el Uruguay se encuentra emplazado en el bioma de los pastizales templados del Río de la Plata. Allí existen más de 2.000 especies vegetales, casi el 80% de la flora del Uruguay, además de muchas especies animales, como pueden ser anfibios, reptiles, mamíferos, y ni se pueden imaginar la cantidad de insectos y micro y macrofauna del suelo que tiene. El pastizal en Uruguay representaba el 80% de su superficie, pero para el año 2011 ese número había decrecido al 64%. Eso es porque dedicamos al pastizal a otros usos del suelo, como puede ser la urbanización o otras modificaciones, que son la fragmentación del mismo para cambios como la agricultura o la forestación. Una modificación, por ejemplo, es cuando nosotros introducimos ganado sin cambiar su cobertura vegetal. Y una transformación es cuando removemos toda esa cobertura vegetal original del pastizal para introducir, por ejemplo, una especie forestal o un cultivo, que puede ser soja, trigo. Cuando hacemos esas grandes transformaciones, entonces nos surge una pregunta. ¿Podemos restaurar el pastizal? Para ello implantamos un experimento en la Quebrada de los Cuervos en una exforestación que había estado 7 años y allí hicimos experimentos de restauración y lo comparamos con un pastizal de referencia. Al principio lo que vimos es que la forestación tenía mucho menos riqueza y cobertura de especies vegetales que el pastizal de referencia. Al cabo de unos meses empezaron a aparecer las primeras especies que conquistan aquellos lugares que han sido muy perturbados. Y al cabo de un año pudimos ver que se empezaba a parecer un poco más al sitio de referencia la forestación. Si bien continuaban teniendo diferencias, lo que nos estaba demostrando es que el pastizal tiene potencial para ser restaurado. Pero tenemos que pensar que una forestación de 7 años no es el tiempo habitual, sino que las forestaciones comerciales duran aproximadamente 20 años.
¿Por qué entonces estudiamos la conservación y la restauración de los ecosistemas? Bueno, porque un pastizal bien cuidado, con su biodiversidad bien cuidada, nos provee un montón de servicios, como por ejemplo la regulación hídrica, la regulación de temperatura, nos protege de inundaciones y además almacenan carbono. Todos estos servicios nos ayudan un montón a regular además la temperatura. Por eso es importante no solo estudiar su conservación, sino también la restauración de los ecosistemas degradados.